algunas horas antes de que Glenn rogara sobre esas nobles rodillas. El duque trabajaba con concentración absoluta. Como siempre, estaba enfrascado entre documentos y pergaminos, escribiendo sin descanso como si el mismísimo reino dependiera de cada trazo de su pluma. Spoiler, probablemente sí. A su lado, el tío de Rosalite también revisaba papeles con la misma seriedad, con el ceño tan fruncido que parecía que iba a pelearse con el texto. En otra sala, Rosalite hojeaba atentamente unos documentos mientras sostenía con delicadeza su pequeña taza de té. Su mirada era firme y enfocada, como si estuviera decidiendo el futuro del continente mientras degustaba jazmín. Aunque el ambiente era tranquilo, la tensión flotaba en el aire como una nube invisible, o como el silencio antes de que alguien comente algo políticamente incorrecto en una cena familiar. Desaparezca un miembro del ducado o no, el trabajo nunca se detiene. El deber sigue, implacable. Porque, bueno, alguien tiene que evitar que el reino colapse por falta de firmas, ¿no? La calma en la que estaba sumida Rosalite se rompe cuando entra Aster, claramente preocupado por el bienestar de su joven señora. Con tono firme pero gentil, le dice: «Debe comer primero, señorita». Sin darle opción a rechazarlo, la conduce hasta la mesa con una mezcla de suavidad, autoridad y un poco de esa energía que tienen las tías que no te dejan irte de su casa sin llevarte un tupper lleno. Ya sentada, Rosalite apenas alcanza a tomar un bocado cuando una mucama se aproxima con una leve reverencia y anuncia con tono respetuoso: «Joven maestra, Sir Asterion ha venido a buscarla». Rosalite, sin perder la compostura, responde con naturalidad: «Hazlo pasar». Mientras tanto, Aster, ya acomodado junto a ella, se atiborra la boca de carne sin el más mínimo remordimiento ni elegancia. Cada mordida es un pequeño acto de guerra contra la etiqueta. La escena, digna de un cuadro, queda sellada con un crujido de pan tostado que, honestamente, no hacía falta, pero ahí está. Asterion hace acto de presencia luciendo tímido, vacilante, como si estuviera entrando a una sala llena de dragones, y él solo trajera una espadita de madera. Sin embargo, con algo de valor reunido en el camino, se atreve a decir: «Joven maestra, ¿cómo está usted?». Rosalite lo mira con una ceja levantada, entre divertida y resignada, y le responde con un tono burlón pero cálido: «¿Quién habla así hoy en día? Solo di buenos días. Y te dije que me llamarás hermana». El pequeño Asterion se encoge un poco, como si le hubieran regañado por comerse un dulce antes de la cena. Titubea, se pone aún más nervioso, y con un leve rubor en las mejillas, logra murmurar: «Buenos días, hermana». Rosalite no puede evitar emocionarse. Sus ojos brillan y su sonrisa se ensancha como si acabara de ver a un gatito vestido de caballero. «Oh, eres tan lindo. ¿Ya has comido?». Sin perder el impulso, intenta extender la mano hacia él como si fuera a abrazarlo, acariciarle la cabeza, o quizá envolverlo en una mantita con forma de burrito humano. Pero justo en ese momento, Aster, que está cerca, le sujeta la mano con rapidez, como diciendo: «Ni lo pienses». Rosalite parpadea, confundida por la interrupción, pero aún así, entre risas y un poco de picardía, dice: «Eres muy lindo. Así debería escoger un plátano para ti». Al sentir la acción de Aster, su tono se apaga ligeramente, dudando por un segundo, como si acabara de notar que quizás algo más serio flota en el aire, pero sin perder del todo su chispa habitual. «Esas son mis bananas», dice Aster con cara de pocos amigos, como si acabaran de amenazar su reino personal de frutas tropicales. Rosalite retira la mano lentamente y se soba un poco, más por dramatismo que por dolor. «¿Desde cuándo?», pregunta, arqueando una ceja. «Usé mi nombre en ellas», responde él, completamente serio, sin un gramo de arrepentimiento. Ni una sonrisa. Como si eso fuera ley divina. Rosalite mira la fruta con escepticismo, la gira entre los dedos, inspecciona con teatralidad. «No veo nada». Aster suelta un suspiro dramático, como si llevara años lidiando con mortales que no comprenden su profundidad emocional. «No tienes los ojos del corazón, maldición». «Dios, lo que sea». Rosalite pone los ojos en blanco, ya entre risas y resignación. «Le diré a Baielit que traiga más. Así que come cómodamente, bien». Luego se gira hacia el pequeño con una sonrisa de complicidad y le explica con tono de hermana mayor que ya está acostumbrada a estas cosas. Aster creció en una casa con un montón de hermanos, así que es un poco protector con su comida. Aunque un poco es quedarse corta. Ese hombre defiende su plátano como si fuera una reliquia sagrada. «Sí, gracias, hermana», dice Rion, aún nervioso, con la voz bajita y las orejas un poco rojas.
Casi parece que hablar con Rosalite lo obliga a hacer ejercicios de valentía. Nota del narrador: el diminutivo Rion que usa Rosalite para Asterion es bastante cómico. ¿Por qué? Porque Asterion suena a guerrero mitológico, y Rion suena a niño que lleva lonchera con dinosaurios. El contraste es adorable, ¿qué crees? Un nuevo día comienza. Nos encontramos con un excelente ambiente soleado. El cielo luce despejado, y todo parece brillar con esa luz mágica que hace que incluso los documentos políticos parezcan más llevaderos, casi. Rosalite está revisando y explicando un fajo de retratos con expresión crítica. Son pinturas elegantes, claramente costosas. Carísimas, de hecho. De París, nada menos. Si respiraras cerca de uno, probablemente tendrías que pagarlo. Estos retratos, comienza ella con su tono habitual, a medio camino entre la paciencia y el sarcasmo, son carísimos, por cierto. Espero que al menos la tinta sea sangre de unicornio o algo así. ¿Qué es esto?, pregunta Rion, inclinándose para mirar los rostros pintados con curiosidad genuina. Rosalite lo mira con una leve sonrisa y le responde con tono formal, pero sin dejar de sonar como su hermana mayor jugando a la política. Son las candidatas a princesa heredera que nuestra familia está recomendando. Elige a las personas que creas que están bien. Rion se endereza un poco, asintiendo con seriedad, como si de pronto le hubieran encargado una misión diplomática de nivel internacional. Con voz decidida, aunque todavía con un poco de timidez en el borde, responde: sí, hermana. Ahí va el pequeño Rion, salvando el reino, una opinión honesta a la vez. Y entonces, Aster no puede evitar soltar la duda que le ronda desde hace rato. Frunce el ceño, mira los retratos como si fueran culpables de algo, y suelta: ¿por qué estás haciendo este tipo de cosas? No lo sabe. Aún no. Pero nosotros sí lo sabemos. El príncipe heredero de este país, la supuesta joya de la corona, el niño dorado de la diplomacia, resulta ser la tercera persona de mierda que se ha enamorado de Rion. Sí, tercera. Porque al parecer, ser tímido y adorable es una maldición irresistible. Le dicen cara sonriente Teodoro. Un apodo que suena inofensivo, hasta que descubres que detrás de esa sonrisa hay un intenso, obsesivo y diplomáticamente inmanejable problema. Y para Rosalite, este tipo vendrá siendo un verdadero dolor de cabeza. Literal. Migrañas y todo. Así que su plan es simple: casarlo lo más lejos posible, con una princesa digna, poderosa y diplomáticamente aprobada, todo para que Rion esté a salvo de su radar amoroso. Los pensamientos estratégicos de nuestra protagonista, mezcla de ajedrez político y protección fraternal a toda costa, son interrumpidos abruptamente cuando una mucama entra con respeto, pero también con algo de urgencia en la voz. Oh joven maestra. Glenn Hoffen, del Marquesado Diamond, quiere reunirse con usted. Rosalite apenas suspira. Claro. Porque si no es un príncipe enamorado, es Glenn Hoffen, que también tiene cara de querer algo más que una charla cordial. Y así, el día apenas empieza. Sí es Glenn, murmura Aster, frunciendo el ceño. ¿Pero es la persona de ayer? ¿Vino por culpa de Dylan? Lo pregunta sin notar el pequeño temblor que esas palabras provocan en Asterion. Mencionar a Dylan siempre deja una sombra tras los ojos del pequeño. Y ya lo desvivieron esta mañana, responde Rosalite con la naturalidad de quien habla del clima. Bueno, dile que pase. La mucama asiente y se retira rápidamente, sin hacer preguntas. Ya está acostumbrada a este tipo de respuestas surrealistas antes del desayuno. Y así llegamos al momento. Glenn está frente a Rosalite, de rodillas, con la frente contra el suelo. Rogando. Suplicando por su vida, y, de paso, por la de Dylan, aunque este último técnicamente ya está un poco más allá del alcance de las decisiones administrativas. Quiero vivir. Solloza Glenn, con una desesperación que resuena por toda la sala como un canto trágico de alguien que tomó muchísimas malas decisiones en muy poco tiempo. Asterion queda paralizado, aún más impactado que Rosalite. Su expresión es la de alguien que acaba de ver un jarrón carísimo caerse en cámara lenta, y encima tenía galletas adentro. Rosalite, en cambio, apenas parpadea. No se inmuta, no cambia el tono, no altera el pulso. ¡Qué demon! ¿Qué quieres que haga al respecto? Y dice con un tono seco, casi aburrido, como si le hubieran preguntado si quería té o café. Sin darle más importancia al espectáculo humano frente a ella, gira la vista hacia Aster y Rion con una expresión completamente serena. Continuamos con lo que estábamos haciendo.
Rion, sorprendido, tarda un segundo en procesar que alguien puede ser tan indiferente ante alguien tirado en el suelo llorando. Pero luego, como buen aprendiz en este mundo de locos con poder, asiente tímidamente y vuelve a sus retratos. Aster, por su parte, obedece sin vacilar, sin dudar, como si no hubiera un hombre rogando a 10 pasos de distancia. Porque si hay algo que Aster entiende, es que cuando Rosalite dice continuemos, no se cuestiona nada. Se sigue adelante. Punto. 1 hora después. Glenn sigue en el suelo, arrodillado, sin moverse ni un solo centímetro. Pareciera que se hubiera fundido con el piso. La escena es tan absurda como incómoda, aunque Aster y Rion lo disimulan bastante bien, demasiado bien. ¿Está bien, señorita?, pregunta Aster en voz baja, como quien no quiere interrumpir un rito extraño. ¿No deberíamos, siquiera escucharlo?, añade Rion con un leve tartamudeo, claramente incómodo pero demasiado educado para ignorar por completo al hombre convertido en alfombra. Pero no tengo nada que decir, responde Rosalite con resolución, sin siquiera voltear a mirar a Glenn, como si estuviera hablando de una piedra en el camino. Ambos, Aster y Rion, sueltan un sí al unísono. Más que apoyo, suena a rendición. Ya entendieron que esto no va a mejorar. Entonces, mientras intentan volver al trabajo con una dignidad incierta, Rion se detiene de repente. Se ha quedado mirando una de las fotos entre las candidatas. Hay algo ahí que le llama la atención mucho. H y hermana, ¿tú también eres candidata a princesa heredera? Rosalite apenas alza una ceja, entretenida por la pregunta. Estás hablando tonterías, tan adorable, responde con esa mezcla de burla tierna y afecto que le tiene reservada solo a él. No, esto, insiste Rion, levantando la foto y mostrándosela. Es verdad. Rosalite se detiene. Parpadea. Su sonrisa se apaga brevemente. La imagen no miente. Efectivamente, su retrato está allí, entre las demás candidatas. Bien centrado. Bien presentado. Como si hubiera sido parte del grupo desde el principio. Si tu vida es realmente aburrida, te la recomiendo, dice, casi en automático, como si la sorpresa no le alcanzara a congelar la lengua. Pero el impacto está claro en su expresión. En un movimiento rápido, Rosalite toma el cuadro entre sus manos, casi arrebatándolo. ¿Quién me recomendó?, pregunta, alterada, con un tono que no suele usar. Y por un momento, el aire en la sala cambia. Hasta Glenn, aún pegado al suelo, parece tensarse. Ah, eso, pues, intenta tartamudear Aster, sin saber cómo manejar el caos que acaba de desatar. Fue el tío Luis. La noticia cae como una bomba, y Rosalite, en un acto reflejo, suelta el cuadro con tal fuerza que este se estrella contra el suelo, y golpea a Glenn en la cabeza, quien aún seguía arrodillado como si fuera parte del mobiliario. Un sonoro crack resuena en el aire cuando el cuadro impacta, y luego, un pequeño charco de sangre comienza a formarse donde antes solo había una rodilla doblada. «El tío se ha vuelto loco», exclama Rosalite, completamente estupefacta, mientras observa cómo Glenn tambalea como una figura de cera bajo el calor de una vela demasiado seria. Aster se queda paralizado, observando la escena con la misma expresión de sorpresa que su pequeña versión de sí mismo suele tener cuando algo realmente lo sorprende. Por su parte, Rion, que nunca puede evitar ser el alma de la preocupación, mira a Glenn y después a Rosalite, como si esperara que alguien lo rescatara del caos. Pero el momento sigue avanzando y, en cuestión de horas, cuando la noche cae sobre el castillo, Glenn sigue ahí, de rodillas, sin moverse. Casi se podría decir que persevera en su posición como si fuera una disciplina medieval. A los ojos de Rion, Glenn probablemente sea una persona muy resistente y muy persistente. Pero para Rion, es una de las imágenes más lamentables que ha visto en su vida. El pobre tipo, con la frente sobre el suelo, es la definición misma de la palabra derrota. Y para Rosalite, bueno, esa es otra historia. Rosalite suelta un bostezo profundo, los ojos entrecerrados por el cansancio acumulado. Ha tenido un día largo, demasiado largo. Mira la escena, toma una respiración profunda y, casi sin cambiar su tono de voz, dice con tranquilidad: «Que es tarde, me voy a dormir». Se levanta de la mesa, como si nada, y con un gesto simple de la mano ordena: «Olivia, lleva esa estatua arrodillada a una habitación para invitados». Olivia, que ha estado observando la escena como si fuera una obra de teatro, asiente rápidamente y se apresura a mover a Glenn con una destreza que podría sorprender a cualquier observador, aunque no a Glenn, que ni siquiera tiene fuerzas para protestar. Mientras Rosalite se aleja,
Rion mira a Aster, ambos con una mezcla de confusión y cierto alivio por finalmente salir del caos. Pero también con esa sensación de que todo esto es solo el principio de algo mucho más complicado. La mucama responde con un sí rotundo y enérgico, pero justo cuando va a retirarse. Glenn, aún arrodillado y con lágrimas en los ojos, lanza un desesperado: «Lady». Rosalite, sin perder la compostura ni la tranquilidad, le dedica una mirada fría antes de responder con una orden tajante. Y envía a Jan Brown, junto con 3 sirvientas, al marquesado de Amon. Con esa cantidad, no podrán cometer un asesinato inútil, y sentirán la influencia Roswell. La mucama asiente rápidamente, aún sorprendida por la dirección que está tomando todo esto, mientras Glenn sigue ahí, en el suelo, llorando y agradeciendo con un tono entrecortado, como si esas palabras pudieran salvarlo. Pero Rosalite, casi sin emoción, dice en voz baja pero firme: «Pero, ¿realmente no sabes hacer nada por ti mismo? ¡Qué patético!». Las palabras caen como una guillotina, y el efecto es inmediato. Glenn se siente aún más humillado, su rostro refleja una mezcla de dolor y vergüenza. El golpe directo a su ego es devastador. Rosalite no parece conmovida lo más mínimo. Al contrario, se levanta, lista para terminar la conversación. «Te llamaré si encuentro un uso para ti, así que por ahora, lárgate». La mucama, siguiendo la orden sin dudar, pide a Glenn que la siga. El joven, aún afectado, se pone en pie, pero no puede evitar caminar detrás de ella con una sumisión total. «Y debe pensar que todavía vale algo», dice Rosalite con frialdad, mirando hacia adelante, sin inmutarse ante la situación. Aster, aún procesando lo que ha sucedido, la observa con una mezcla de sorpresa y curiosidad, y no puede evitar preguntar: «Es lo que dices, pero acabaste ayudándolo de todos modos. ¿Por qué lo hiciste sufrir así?». Rosalite se encoge de hombros con indiferencia, y una sonrisa traviesa asoma en su rostro. «Así es más divertido. Es tan jodidamente lindo ver cómo piensa que arrodillarse vale algo». Aster la mira, entre confundido y algo preocupado por la crueldad de sus palabras. Finalmente, su voz se quiebra con un toque de reprimenda, casi como si estuviera tratando de llamarle la atención. «Mi señorita, no eres una pervertida común. Renunciaré si me tratas así». Rosalite levanta una ceja, divertida por la amenaza de Aster, pero no lo toma en serio. De hecho, se le ocurre una respuesta que podría interrumpir la conversación. «¿Serías capaz de, Pero justo en ese momento, la visión de una carroza que aparece en la lejanía hace que se quede en silencio. Ambos se quedan mirando en dirección a la fuente de su distracción. Aster no puede evitar quedarse completamente anonadado. La carroza que se aproxima es tan llamativa, tan perfecta. Es una mezcla de lujo y ostentación que deja a Aster sin palabras. Todo el brillo de la pintura dorada y los detalles de la tapicería parecen gritar poder y riqueza. Rosalite, al notar el asombro de Aster, también fija su mirada en el carruaje y un destello de intriga cruza por su rostro. Viendo que está cubierto de oro, debe ser un carruaje imperial. Solo hay una razón por la que un carruaje imperial vendría. Rosalite comienza a hablar con calma, pero en medio de su discurso, algo cambia. Se da cuenta de algo. Algo que la deja completamente paralizada. Su cuerpo se congela, la respiración se detiene. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo la envuelve con una fuerza tan helada que la deja inmóvil, como si el aire mismo estuviera hecho de hielo. No puede mover ni un músculo. Cuando finalmente recupera el control de sí misma, su voz sale en un grito urgente y desesperado. «Y corre, Aster, con todas tus fuerzas». Aster, sin dudar, la toma en brazos, corriendo a toda velocidad, mientras su mente intenta entender la situación. Pero la angustia de Rosalite es evidente, y no puede dejar de preguntarse qué está pasando. «¿Por qué estás haciendo esto?», grita Aster, entre jadeos, mirando a Rosalite en busca de respuestas. Rosalite, aún alterada, apenas puede responder. Sus palabras salen a trompicones, mezcladas con el pánico que sigue invadiéndola. «¿Qué es una invitación para una fiesta?», grita. Su tono es caótico, como si intentara justificar lo injustificable. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo. Las sorpresas no paran y cada giro nos deja con más preguntas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y deja en los comentarios qué te ha parecido. También, cuéntame qué otra historia te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en la próxima aventura.